Hola, no se imaginan el invitado tan especial que tenemos el día de hoy. Y no solamente es un invitado muy especial, sino que hoy es un día demasiado importante, demasiado especial también, porque además nuestro invitado está de cumpleaños. Quiero darle la bienvenida a Rafael Puebla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué placer poder estar compartiendo tiempo y espacio contigo en tu podcast. Y además, sí, como tú dices, en el cumpleaños, ¿no? A mí cuando me invitaste dije, vamos a ponerlo el día de mi cumpleaños porque quiero hacer algo especial para celebrar mi cumpleaños. Y qué más especial que conversar contigo. Estos temas que son también Ay, tan importantes, tan fundamentales, tan centrales en la vida de todos los seres humanos. qué hermoso. Gracias, gracias, gracias por dejarnos un espacio para compartir contigo. Feliz cumpleaños, primero que todo, Gracias, happy gracias. birthday. Que esta nueva vuelta al sol sea espectacular para ti, llena de bendiciones, de presencia, de salud y de mucho éxito para ti y bueno, en todo lo que haces. Así que un súper feliz cumpleaños para ti, Rafael. De Ah, verdad, gracias. muchas gracias, Caro, muchas gracias. Lo aprecio mucho. Bueno, y me gustaría ya, para empezar, que seas tú quien se presente y nos cuente quién es Rafael Puebla. Muy bien, lo voy a hacer desde el punto de vista de la biografía y no desde el punto de vista ontológico del ser. Eso después lo abordamos después, ¿no? Entonces vamos desde el punto de vista de biografía. Pues mi nombre es Rafael Puebla, soy de México, vivo en Miami hace más de 25 años. Llegué aquí a Miami por azares del mundo corporativo. En aquel momento trabajaba yo en una gran empresa en México y esa empresa decidió abrir su oficina para manejar Latinoamérica aquí en Miami. Y yo era muy feliz en México, la verdad que estaba súper contento, me estaba yendo bien, estaba en un momento de verdad que de mucha plenitud, acababa de empezar cursos relacionados al desarrollo de la conciencia, estaba súper contento, pero también dije, bueno, por qué negarme a esta oportunidad de vivir fuera de México, de experimentar un poco qué se siente trabajar fuera de México? Y dije, bueno, me voy a ir 2 años, regreso a México y asunto concluido. Pero a veces la vida tiene otros planes y 2 años se convirtieron en tres, tres en cuatro. Conocí a mi esposa, nos casamos, nuestras hijas ya nacieron aquí. Tengo dos hijas, la mayor de 18 años que ya está en la universidad, la menor de 14 años en la secundaria ya. Y bueno, aquí estamos. Y dentro de este viaje, pues encontré también la práctica de la presencia plena, de la inteligencia emocional. Me certifiqué como instructor en Search Inside Yourself. Hice otras certificaciones como maestro de mindfulness. En fin, así que esa es una breve semblanza de quién es Rafael Puebla. Ay, qué linda historia. Comparto esta idea de nos vamos a Estados Unidos por 2 años. A mí me pasó lo mismo y una cosa lleva a la otra y ya llevo más de la mitad de mi vida viviendo en Norteamérica. Así que yo sé que se siente, pero también ese amor profundo por nuestra Latinoamérica. Y a Rafael lo conocí, bueno, esta es la primera vez que nos hablamos, nos vemos virtualmente uno a uno, pero llevamos una trayectoria así como un poquito a la distancia, pero muy conectada por Ujú. muchos años, porque los dos somos instructores, facilitadores, maestros del programa Search Inside Yourself. Busca en tu interior, este programa que nació en Google y bueno, donde yo al final terminé trabajando por muchos años y desde allí pude ver todo el trabajo maravilloso que hace Rafael en diferentes aspectos y en especial trabajando con empresas en el área de mindfulness. ¿Por qué no empezamos primero definiendo, me encanta tu definición de mindfulness, qué es esto de la presencia plena, de la conciencia plena y cómo se puede poner en práctica en el trabajo? Claro, mira, yo siempre describo a la práctica de la presencia plena como una amable invitación para regresar a la fuente de la vida misma, el aquí y el ahora, porque nuestra vida nunca ha sido en pasado, nunca será en futuro, siempre será un momento presente. Entonces, así es como la describo, pero cuando ya me voy a una definición quizá un poquito más formal, digo que es una capacidad humana y como toda capacidad la podemos desarrollar y fortalecer, que consiste en habitar de manera intencional el momento presente con una actitud de aceptación y de amabilidad. Así es como la defino, ¿no?
y esta capacidad que para mí es la madre de todas las habilidades, porque sin presencia no hay nada. Y a veces pensamos que es muy obvio cuando decimos, bueno, hay que estar aquí presentes y todos o mucha gente piensa, pero pues si yo siempre estoy presente y decimos, bueno, el cuerpo está presente, pero la mente muy posiblemente no, porque tenemos la loca de la casa que anda de un lado para otro, en el pasado, en el futuro, recordando, futureando, soñando, pero nos cuesta mucho trabajo realmente estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Con todas las consecuencias que eso trae, desde las más evidentes de perdernos nuestra propia vida, porque imagínate estar ausentes de nuestra propia vida. Para mí eso es una gran tragedia, pensando que estamos viviendo una vida súper intensa, porque estamos planeando un montón de cosas en la mente, pero realmente no estamos conectando con lo que estamos haciendo ni por qué lo estamos haciendo, que también es fundamental tener esa conciencia de por qué hago lo que hago, porque cuando cobramos de esa conciencia del por qué, le damos sentido a cada una de nuestras acciones. Entonces, comprendemos que en realidad no hay momentos triviales, que hay momentos que vivimos de una manera trivial, pero en realidad no hay momentos triviales si sabemos cómo dotarlos de sentido a cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presencia plena, cuando hablamos de mindfulness y lo ligamos al mundo corporativo, pues desde luego que quizá la primera aplicación, entre comillas, lógica que surge es para mantener la atención, para ser más enfocados, para ser más productivos, lo cual está bien, pero yo siempre me enfoco en esta capacidad de presencia desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de conexión con uno mismo, porque dependiendo de cómo me conecto yo con mi propio ser, es cómo me voy a conectar con los demás. Entonces sería imposible que yo fuera un buen líder, que yo sea capaz de influir a mi equipo, que yo sea capaz de alcanzar resultados de excelencia, que yo sea capaz de motivarme a mí, motivar a los demás, si no tengo una conexión profunda y significativa con mi ser. Entonces ahí es donde yo trato de enfocarme al principio y dependiendo de la organización, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en una también gran compañía multinacional, recuerdo que la primera aproximación que hice para invitar a la gente a desarrollar esta capacidad de presencia fue a participar en grupos de meditación. Entonces lo que hice fue, primero empecé con mi equipo, los invité a sesiones de 15 minutos todos los lunes, perdón, a las 9 de la mañana para empezar la semana y definir una intención juntos como equipo. Y después la voz se fue corriendo y gente empezó a decirme, oye, yo no soy parte de tu equipo, pero ya me enteré que se están reuniendo a meditar. ¿Puedo participar? Claro, vente. Y el grupo fue creciendo y luego me pidieron, ay, ¿por qué no? Ahora agregamos una sesión de meditación los viernes para terminar la semana y podernos ir bien al fin de semana y como que cerrar un ciclo y todo. Ah, perfecto. Entonces empezamos los viernes. Así que fue el lunes y viernes y yo fue la primera vez que empecé a compartir la práctica de mindfulness en una empresa. En aquel momento no estaba certificado, yo tenía una práctica personal, pero realmente enseñaba de manera muy intuitiva. Pero aún así me di cuenta el beneficio que la gente obtenía de participar en esas sesiones. Me di cuenta de la riqueza de la experiencia de crear comunidad, más allá de hablar de PowerPoints, de proyectos, sino en un sentido más humano. Y eso me motivó a como que profesionalizarme. O sea, ¿cómo puedo realmente enseñar esto de manera profesional? Y así fue que llegué a Search Inside Yourself. Oh, me encanta la manera orgánica en que Ujú, llegaste a ese punto. Y de hecho te quería preguntar, porque tú empezaste trabajando en multinacionales, ujú, yo también, y creo que en alguna parte de tu página web o en algún lugar de tu biografía vi este término de salir del closet, ujú, desde el punto de vista de la parte de atención plena, de crecimiento personal, de ujú, mindfulness. Y a mí me pasó también, yo estaba ujú, trabajando en Google cuando profundicé mucho más en esto, pero era algo de lo que no se hablaba mucho en el ujú, trabajo y, y de cierta manera a mí me generaba un poquito de vergüenza, como sí, esto es lo que yo hago los fines de semana, aparte, como mi ujú, otra yo, pero ujú, tuve mucha dificultad en poder integrarlo en la parte laboral. ujú, Quiero preguntarte, ¿cómo llegaste tú
a desarrollar tu práctica de mindfulness? ¿En qué momento lo descubriste y Ujú. decidiste que fuera una práctica diaria para ti, lo cual, como nos acabas de narrar, le Ujú. dio pie a que pudieras hacer esto para otras personas? Pero ¿cómo empezaste? Sí, mira, y fue también un camino largo y con subidas y bajadas como cualquier camino, ¿no? Porque ya sabemos que los caminos lineales no existen. Yo recuerdo tener inclinación por la práctica de la meditación desde que era chico, porque yo escuchaba que mi mamá decía que ella meditaba. Entonces mi mamá nos contaba, no, porque hoy en la mañana cuando estaba meditando, fíjate que me cayó un insight, ¿no? Ella decía me cayó el 20, porque así decimos en México, pero a lo que se refería es que le había surgido una epifanía, por llamarlo de una manera más correcta, ¿no? Y me generaba curiosidad a qué se refería mi mamá con meditar. Yo le decía, mamá, ¿pero qué haces cuando meditas? Y me decía, no, cierro los ojos, me enfoco en mi respiración y me quedo ahí quieta, ¿no? Y eso me generaba mucha curiosidad, pero ella nunca me enseñó a meditar. Entonces, lo que yo hacía es, pues, seguir las instrucciones que ella me dijo, cerrar los ojos y enfocarme en la respiración. Y yo empecé solo cuando tenía, no sé, 15 años, 14 por ahí, pero experimentando a ver qué pasaba, ¿no? Y fíjate que intuitivamente lo que me di cuenta, ahora ya que tengo más información y que tengo un modelo, un esquema, un sistema, lo que estaba empezando a hacer de manera intuitiva fue escaneos corporales, porque yo llevaba la atención a mis pies, a las piernas, a las rodillas, pero de manera intuitiva, nadie me enseñó. Y entonces, pues así empecé. Después fui a cursos en general de, no de mindfulness como tal, pero sí de conciencia, desarrollo de conciencia. Seguí meditando, pero después hubo periodos de tiempo donde dejaba de meditar porque pues la velocidad de la vida te va desenfocando, vas perdiendo contacto. Entonces, había tiempos que me meditaba, había tiempos que no meditaba, volví a meditar, me volvía a desaparecer de la práctica, hasta que un día me invitaron a un retiro de liderazgo en la compañía en la que yo trabajaba, maravilloso aquí en la Florida, al norte de la Florida, donde nos fuimos 5 días a reflexionar sobre nuestro estilo de liderazgo. Solamente van 9 personas y nadie de tu misma compañía puede ir. Son todos de diferentes compañías porque compartes aspectos muy personales. Entonces, por eso a propósito no va gente de otra compañía. Y fue tan poderoso para mí ese retiro que uno de los compromisos que yo hice conmigo mismo fue retomar mi práctica diaria de meditación. Y ahí empecé con la práctica diaria de meditación y a partir de llevar esa práctica diaria durante, ¿qué serán? 2 años, 3 años, fue cuando decidí empezar a enseñar o a guiar grupos de meditación en el trabajo. Pero me costó mucho trabajo tomar la decisión, valga la redundancia, porque tenía miedo de cómo iba a impactar eso a mi reputación, porque yo tenía una posición considerada bastante senior dentro de la organización, una posición con muchas responsabilidades, una posición de alta visibilidad dentro de la región de Latinoamérica, una posición donde era muy competitiva. Y yo dije, uy, si ahora yo me pongo aquí a guiar sesiones de meditación los lunes, ¿qué van a pensar mis colegas? No me importaba mi equipo, yo eh, tenía un profundo amor por mi equipo, pero mis colegas me preocupaban. Yo dije, no, mis colegas me van a criticar, me van a acribillar, o sea, van a decir, este loco, o sea, que se pone a hacer sesiones de meditación cuando tenemos 350 cosas que hacer, tenemos que entregar los números y esté haciendo meditaciones, me preocupaba qué iba a decir mi jefa, o sea, profundamente, pero dije, no, esto es lo que yo quiero hacer y lo hice. Interesantísimo. Yo creo que eso es una experiencia compartida por muchas personas. Llámalo meditación, mindfulness, coaching, enfoque en el tema ambiental, algo que se sale de lo cuadriculado, digamos, que puede terminar siendo un rol corporativo y existe ese temor. Ujú. Te lo decía, yo también lo experimenté y era el tema de reputación, el tema de mi credibilidad Ujú. va a ser cuestionada porque ahora estoy haciendo cosas esotéricas, entre comillas, cuestionables, y al fin y al cabo, ya sabemos, yo creo que esto ya se ha popularizado tanto que ya sabemos que estamos hablando de enfoque mental, estamos Ujú. hablando de habilidades humanas universales Ujú. que todas las personas pueden cultivar
y que al final nos ayudan a todos a tener un mundo mejor. Pero en aquel momento era una gran pregunta, era cuestionable. Claro. Y de la manera que hablas y con todo lo que he visto de tu trayectoria, de tu trabajo, siento una gran alineación ahora con tu sentido de propósito. Es lo Ujú, que yo observo desde afuera. ujú, Me ujú. gustaría preguntarte a ti, ¿qué significa una vida con propósito para ti y en términos generales para una Mm, persona? sí, mira, también ese es un tema interesantísimo y fundamental para todos los seres humanos. Algunos nos los cuestionamos, otros muchos no se lo cuestionan y está bien. Pero para mí el tema del propósito, te digo que es fundamental porque toca la médula de la vida de todos los seres humanos y que tiene que ver con una pregunta que tarde o temprano nos hacemos. Y esa pregunta es ¿quién soy? Y en consecuencia, ¿qué es lo que quiero? Esas dos preguntas que se alimentan la una a la otra, ¿verdad? Porque si yo no puedo saber qué quiero es porque no sé quién soy. Y si no sé quién soy, no voy a saber qué es lo que quiero. Entonces, cuando yo hablo de propósito, o para mí lo que el propósito significa es tener claridad de quién soy para poder ser más esa persona. Porque también una de las grandes tragedias que vivimos todos los seres humanos es que se nos ha nublado la mirada interior de saber reconocer quiénes somos en realidad. Y como no tenemos esa claridad absoluta, empezamos a generar un proyecto de vida que no responde a mi verdadero ser, que responde quizá a todos los condicionamientos que he venido adquiriendo a través de mi familia, a través de la escuela, a través de la sociedad, y me armo una vida a medida de lo que quería mi padre de mí, o de lo que quería mi mamá de mí, o lo que mis hermanos esperarían de mí, o lo que mi pareja esperaría de mí, o mis amigos, o no sé qué, ¿no? Pero me olvido de mí. ¿Por qué? Porque estoy muy condicionado, porque nadie nos ha enseñado a mirar hacia adentro, porque carecemos de un mapa que nos permite explorarnos a nosotros mismos. Y entonces para mí el propósito tiene que ver con rescatar nuestra verdadera esencia y con relación a ese rescate de la esencia, poner todos nuestros anhelos, toda esa capacidad que tenemos de hacer con plena intencionalidad para ser quienes realmente somos. Es decir, que también para mí el propósito toca un aspecto fundamental que es la vocación, el poder ejercer tu horizonte vocacional, que para mí es desdoblar tus talentos en servicio de los demás. Porque si no estamos en un pleno ejercicio de nuestro horizonte vocacional, yo creo que es muy difícil alcanzar la realización personal. Podemos tener mucho éxito económico y está bien, el dinero no tiene nada de malo, necesitamos el dinero para sobrevivir, es más, necesitamos el dinero para expandir el mensaje todavía más y ejercer todavía con mayor plenitud nuestro propósito. Pero muchas veces nos dejamos ir solamente por la productividad económica, descuidando nuestro horizonte vocacional. Entonces también para mí la vocación está íntimamente relacionada con el propósito, porque al final del día yo veo el propósito como ser quien realmente soy y encarnar eso en todos mis actos. ¿Y cuál sería tu vocación ya ahora que has hecho tanto en tu vida y continúas explorando, me imagino? Sí, mira, yo veo mi vocación como este horizonte de compartir con los demás conocimiento y educación para transformar la cultura del sufrimiento en la cultura de la paz interna. Eso a grandes rasgos es como yo veo mi vocación y eso tiene varias manifestaciones. Puede ser la práctica de mindfulness, puede ser la práctica de la inteligencia emocional, puede ser la práctica de la contemplación, puede ser la práctica de la empatía, en fin, puede ser muchas cosas, pero al final todo apunta a cómo puedo transformar el sufrimiento en paz interna y cómo puedo vivir desde ese punto de vista, desde esa cultura de la paz interna. Ahora, ¿cuál es el gran reto que yo veo, no? Que hablar de paz interna no vende. O sea, no vende en el sentido de que es difícil. O sea, cuando sales a hablar de paz interna, o, o se malinterpreta, o la gente piensa que no la necesita, o la gente piensa que
Bueno, la paz sí, pero quizá la necesito 3 minutos dentro de las 24 horas que tengo y ya no necesito más. O Entonces es algún un... día eso, agua- algún día me dedico a eso en el futuro, ahorita, como Sí, ahorita, en sí, algún sí, momento. en algún momento. Entonces es difícil, ¿no? Pero lo que Sí. yo siempre le digo a mi comunidad y a la gente que tengo el privilegio de compartir espacios es que la paz interna es la emoción fundamental a través de la cual podemos desarrollar un proyecto de vida. Porque si no tenemos paz Ujú. interna es como si no tuviéramos nada. Y nos ha pasado a todos. Puedes tener dinero, puedes tener poder, puedes ser famoso, pero si no tienes paz interna, es como si te lo hubieran quitado todo. Y todos lo hemos vivido. Sí. Quizá no lo hemos reconocido, pero lo hemos vivido. Donde aparentemente lo tenemos todo y no disfrutamos de nada. ¿Por qué? Porque nos hace falta paz. Pero no nos damos cuenta de qué es lo que nos hace falta. Solamente decimos, me hace falta algo. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Pues lo que te hace falta es paz. Entonces, por eso es que la paz es tan importante, porque si no si la perdemos, es como si hubiéramos perdido todo. Y yo estoy seguro que tú has vivido momentos así, yo he vivido momentos así. Por eso saber cómo generar esa paz es tan importante. Entonces, así es como yo veo mi propósito. Por supuesto, sí. Yo creo que muchas personas que están escuchando en este momento, que nos están viendo, han pasado por eso. Y esa pregunta profunda de ¿qué sucede? ¿Qué me falta? Porque siento este vacío cuando lo tengo todo, en teoría, Mm, o porque siento este vacío y este sufrimiento cuando me falta X, Y o Z en la vida. Y lo mm, que estoy escuchando, lo que estoy interpretando de tus palabras es que la presencia sería como la base o el fundamento para poder tener esa paz interior mm, y a partir de esa paz interior poder construir un proyecto de vida y poder sentir mayor sentido de significado, propósito, trascendencia. Pero mientras hablabas, mm, claramente me surgió la pregunta que yo creo que también otras personas podrían tener, que es, ¿cómo hago? ¿Cuáles serían esas herramientas que tú recomendarías, según la ocasión que nos acabas de contar, para mm, pasar de un estado de malestar, sufrimiento, confusión, dolor, pérdida, mm, bueno, todas estas situaciones humanas tan difíciles que todos universalmente en algún momento de nuestra vida mm, atravesamos, mm, a tener mayor calma, mm, mayor paz interior, como lo estás describiendo tú. mm. ¿Qué te ha ayudado a ti o que has visto en Sí, tu práctica que le ayuda a otras personas? sí, sí, yo creo que con lo que tú dijiste es fundamental en el sentido de que el primer paso es la capacidad de habitar plenamente el momento presente, Ujú. porque a través de esa capacidad de estar plenamente presente desde la observación, desde la contemplación y sin emitir un juicio de valor, ahí ya estamos generando nuestra propia paz interna, porque cuando emitimos un juicio de valor y negamos o entramos en conflicto con lo que ya es la realidad, se genera el sufrimiento de manera inmediata. Vamos a hablar de un ejemplo típico. Te despiden del trabajo. Desde luego que es doloroso. Desde luego que es dolorosísimo por muchas razones. Por la pérdida económica, por la pérdida del sentido de pertenencia, por la pérdida de identidad cuando estás muy identificado con tu trabajo. Es un evento dolorosísimo y no estoy diciendo que se acepta en 3 segundos el hecho de que perdiste el trabajo, pero cuando lo aceptas plenamente, el hecho, porque el hecho ya está ahí, el hecho es que ya no tienes trabajo. Cuando lo aceptas desde la genuina aceptación sin juzgarlo, de son unos malditos, desagradecidos, yo que di tanto por esta compañía, di mi vida, di mi alma, di todo lo que tenía y me corren, ahí estoy emitiendo un juicio de valor y qué es lo que estoy generando, una emoción negativa. ¿Y quién va a sentir esa emoción negativa? Pues yo, porque el que te corrió a la organización y los involucrados, ellos están tan tranquilos en su escritorio siguiendo contestando emails y llevando a cabo sus proyectos. Ellos ni se enteran de todo ese juicio de valor, pero el que lo estoy viviendo soy yo. Entonces, cuando habito desde este lugar de presencia, desde este lugar de contemplación, sin emitir juicio, pues voy que generando las condiciones de la paz interna.
pero también sería simplista decir que eso es lo único. La realidad es que el sufrimiento es todo un proceso. Hay un proceso del sufrimiento. Y cuando comprendemos ese proceso de sufrimiento, es más fácil darle la vuelta. ¿A qué me refiero que hay un proceso de sufrimiento? Me refiero al hecho que cuando sufrimos generalmente es porque estamos confundidos. ¿En qué sentido? Existe lo de allá afuera, que vamos a llamarle el ello, que es todo lo que está fuera de ti, tu trabajo, tu pareja, tu familia, la sociedad, tu cuenta de banco, el clima, la ciudad, todo eso es el ello. Y estás tú en el centro que eres el yo. El yo observa al ello. Si sabemos observar y contemplar, hay una distancia crítica entre el yo y el ello que es observado. Cuando estamos en un proceso de sufrimiento, esa distancia crítica se pierde. ¿Por qué? Porque estoy emitiendo el juicio. Entonces me traigo lo del ello al yo y ya se dio una confusión de identidades. Entonces yo pienso que yo soy mi trabajo, yo pienso que soy mi cuenta de banco, yo pienso que soy mi ciudad y ante la pérdida de eso que creo que soy yo, por eso es que sufro, porque es como si estuviera perdiendo una parte de mi ser, porque no he comprendido todavía que una cosa es el yo y otra cosa es todo lo de afuera, que es el ello. Lo cual tampoco estoy simplificando y diciendo que sea súper fácil y que todo el mundo lo tenemos que entender, no, lleva tiempo. Y aún habiendo estudiado y aún habiendo practicado, hay veces que todos vamos a sufrir. Es naturaleza humana, ¿no? Y ahí me genera una pregunta, estoy completamente de acuerdo con todo lo que estás diciendo, y es también la teoría, por ejemplo, que yo comparto en mi libro, de la aceptación, Uh -huh, de la diferencia entre dolor y sufrimiento, uh -huh, y me genera una duda, y es una pregunta que también me han hecho y me gustaría saber lo que piensas, que es de qué manera podemos utilizar prácticas contemplativas como el mindfulness, como los ejercicios que nos ayudan a tener mayor calma mental y al mismo tiempo sentar precedentes, poner barreras, luchar uh -huh, por justicia uh social, -huh, por, bueno, cuando estamos hablando de personas que experimentan opresión, marginalización, hay una parte, algunas personas que dicen, bueno, no todo lo tengo en mi control o bajo mi control. Hay sistemas uh -huh, que juegan en mi contra, digamos, y por más mindfulness que haga, bueno, ¿cómo, cómo puedo tener un balance entre tener mi paz mental y al mismo tiempo tener esa energía y esa fuerza para ir a luchar por un mundo mejor? uh ¿Cómo -huh. lo explicarías Sí, tú o sí, cómo lo también es, ves tú? sí, esa pregunta también es súper importante y fundamental y creo que existen varios puntos de vista con relación a eso, ¿no? Mi punto de vista es que para mí es importante distinguir entre paz interna y pasividad, porque a veces podríamos pensar que la paz interna equivale a pasividad y no. Sí. La paz Ujú, interna es ujú. un acto creativo de nuestra conciencia que es proactivo, o sea, nosotros generamos nuestra propia paz interna. Es más, no existe mayor libertad que la elección de la paz interna, porque tú eliges crear tu propia paz interna. No es que solita te vino en un momento, ay, ya estoy en paz, porque vi una flor. No, es un acto creativo. Requiere de poner en marcha todos nuestros recursos para generar nuestra propia paz interna. Entonces es importante comprender que no significa ni pasividad ni resignación. Ahora, también es importante reconocer que hay sistemas como tú bien describiste, que nos juegan en contra. Y hay grupos marginados que tienen todo en contra. O sea, no por decir, ay, mindfulness, ya encontré la paz y ya nunca voy a sufrir y todo está bien. No. Pero cuando yo reconozco que hay un sistema que me juega en contra, ¿yo qué puedo hacer desde mi intencionalidad? Desde ese anhelo de plenitud de ser. ¿Qué actos creativos puedo llevar a cabo para cambiar lo que pueda cambiar, que sea poco o sea mucho dentro del sistema? Pero lo hago de una manera genuina y de una manera intencional que surge desde esa capacidad de ser y de presencia
Y eso tampoco significa negar las emociones, porque uno puede estar enojado, puede estar molesto, puede estar frustrado, puede entrar en contacto con esas emociones, pero no dejarse llevar y arrebatarse por esas emociones, sino utilizarlas como un elemento que te ayuden a tomar acción, pero acción intencional. Entonces sí es un balance entre la paz interna y el tomar acción consciente para poder cambiar lo que se pueda cambiar, incluyendo lo de afuera o mi actitud ante cómo me involucro con lo que estoy viviendo. Pero es ese balance que siempre debe estar presente, creo yo. De acuerdo. Y creo que sucede lo mismo en los trabajos, ¿no? Ujú. Muchas personas quieren más programas de mindfulness en sus empresas para generar este cambio más cultural, más colectivo, organizacional. Y muchas personas también dicen como, yo estoy haciendo todo lo que puedo, pero mi jefe no entiende o mi jefe no está abierto o abierta a lo que yo propongo, ¿no? A nivel cultural o los cambios. Y es ahí donde todo empieza por cada persona Mm. y a generar ese cambio desde adentro, un poco de adentro hacia afuera, pero no siempre es fácil. No, no, Tú dime, que dime. estás dentro de las empresas, trabajando con tantas corporaciones, ¿qué ves desde adentro y de qué manera se puede generar como este cambio más de raíz en las culturas empresariales? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí, desde luego no es fácil. Y vamos a partir también de la base que no porque yo haya participado como empleado en un curso de mindfulness, automáticamente mi vida va a cambiar de la noche a la mañana y todo en la organización va a ser fácil. Todos vamos a pensar de manera similar y todos vamos a llevarnos bien y esto se va a volver la gran familia que nunca ha sido, ¿no? Porque eso sería una falacia. Lo que es importante comprender es que a través de esta presencia plena, a través de la inteligencia emocional, puedo tener un conocimiento más profundo de mí mismo, de los recursos internos con los que cuento, para poder gerenciarme yo a mí y poder comprender un poco más las razones de por qué el otro actúa como actúa. Y entonces ya no pelearme internamente tanto con esa persona, porque cuando me estoy quejando constantemente, pues en realidad no resuelvo nada. Al contrario, la queja me vuelve a generar una emoción negativa que me vuelve a generar sufrimiento. Entonces yo pienso que me estoy desahogando, pero solamente me estoy autoflagelando a través de la queja, la queja, la queja, la queja, la queja. Entonces llega un momento, vamos a poner el caso extremo, donde tienes un jefe que eh, hay una desalineación de valores. Él o ella ve la vida y el trabajo completamente diferente a como tú la ves. Y tú no le vas a poder cambiar la visión a esa persona ni sus valores, porque esa persona es como es y tú eres como eres. En ese caso extremo, ya el simple hecho de darte cuenta que hay una desalineación en los valores es fundamental y trascendental, porque ya me di cuenta de qué es lo que está fallando acá, que no hay alineación de valores. Y como no hay alineación de valores, a ver qué opciones tengo. Opción número uno, no por orden de prioridad. Ajusto mis valores para alinearlos a los de él, si es que estoy dispuesto a hacerlo. Hay un riesgo en cambiar tus valores y tienes que asumir ese riesgo. Número dos, empiezo a planear una transición porque ya me di cuenta que aquí no va a progresar nada porque hay desalineación de valores. Y si esa es la opción, ¿qué opciones tengo de moverme a otro lado, ya sea dentro de la misma organización o fuera de la organización? Eso tampoco es fácil, pero por lo menos ya identifiqué cuál es el problema y cuáles son las posibles soluciones. Y eso me da una excelente noticia que muchos no la toman como una excelente noticia, que es la autonomía de gestión. Es decir, la solución depende de ti, que es buenísimo, pero a la vez para muchos puede ser aterrador, porque muchos se escudan sobre mi jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe, entonces me quedo en un papel de víctima donde digo, ay no, es que mi jefe es el malo y aquí alguien tiene que venir a solucionarme. ¿Y cómo te lo van a solucionar? O cambiando al jefe o que tu jefe cambie de manera de ser, lo cual va a ser muy difícil. Pero a muchos nos cuesta trabajo tomar esa responsabilidad de nuestro propio ser. Y yo creo que ahí es donde tenemos el gran reto, darnos cuenta que nadie va a hacer el trabajo por nosotros,
más que solamente nosotros, y lo tomamos de dos maneras, o como una excelente noticia o como una pésima noticia. Porque te digo, hay muchas personas que Claro. están esperanzadas a que alguien les resuelva el problema. Claro, y que a veces es mucho más fácil como poder continuar poniéndole la culpa a algo externo y yo estoy paralizado, paralizada porque, bueno, no es mi culpa y no puedo hacer nada al respecto. Pero me gusta mucho lo que dices de primero tomar conciencia de lo que está sucediendo, que aquí de nuevo entra a jugar un papel muy importante la presencia, el estar atento Mm, a la situación presente y lo que suscita en mí, lo que genera en mí y a partir de eso poder tomar las decisiones. O cambio, ujú. o lo acepto, o busco alternativas, pero quedarse en este ciclo de queja y de negatividad, yo creo que es lo que más nos afecta, ¿no? Y el mayor impacto negativo. Sí, fíjate, yo te Gracias cuento, por esa explicación. te cuento una anécdota así rápida, ¿no? Yo en un momento de mi Claro, vida corporativa tuve un jefe que como persona era una excelente persona, pero desde el punto de vista de los valores, de cómo él veía el liderazgo, eran completamente diferentes a los míos, pero completamente diferentes a los míos. Y me acuerdo que un día me pasó el siguiente feedback. Me dijo, Rafael, por favor, no sonrías tanto. No me gusta que sonrías tanto. Y yo, ¿what? ¿Cómo? O sea, a mí cuando me dijo eso, se me iluminó un foquito en la cabeza y dije, estoy completamente desalineado con esta persona. O sea, yo ya no voy a poder trabajar con esta persona porque me está diciendo que no sonría. Para mí, sonreír es importantísimo. Y nada más lo hago de no, manera natural porque me gusta sonreír, ¿no? Entonces, ese fue uno de varios feedbacks que él me pasó donde era completamente opuesto a cómo veía yo las cosas. Y yo dije, no, yo me tengo que cambiar de área. O sea, no me voy a pelear, no voy a entrar en conflicto, pero voy a empezar a buscar cambiarme de área porque aquí no voy a llegar a ningún lado. Y si voy a llegar a algún lado, voy a sacrificar mucho de mi persona, de mi energía, en querer amoldarme a un lugar donde no es el mío. ¿Para qué? de Pero, acuerdo. Ay, no pero, puedo creer que te haya dicho eso. sí. Además, no tiene como principio ni fin. Esa retroalimentación no entra. Bueno, Yo lo que pasa recuerdo es que que a mí, fue dentro de un sí, contexto. Estamos revisando una presentación, te doy así más rápido el contexto, porque yo creo que muchos se pueden identificar. ah, Estábamos revisando una presentación y me dijo, bueno, entonces aquí viene el mensaje, tienes que decir esto, cómo vas a encarar este tema, qué tal si te preguntan esto. Y empezamos a ver la presentación y me dijo, y por favor, durante la presentación no sonrías. Es más, en las reuniones nunca sonrías. qué fuerte, qué fuerte. No, claro, vamos a ver, la intención era querer ayudarte, querer hacerte un poquito de coaching para que suenes quizás desde su punto de vista más profesional, entre comillas, pero Ujú. por favor, pensándolo como desde el punto de vista energético, la vibración que se sube con una sonrisa, bueno, no tenemos que adentrarnos, yo creo que Sí, todos entendemos el sí. poder de una sonrisa y que te diga que no lo puedes hacer es muy fuerte. A mí en una empresa, en una corporación, quizás la misma, porque Rafael y yo trabajamos en la misma empresa en diferentes lugares, nunca nos conocimos en ese No, momento, nunca pero estuvimos ahí. en el área de finanzas me dijeron, you're too nice, tú eres como Mm, demasiado buenita, sí, buenecita, sí. buena gente. Y yo como, eso es bueno, ¿no? A mí toda la vida se me dijo que tenía que ser buena persona, bondadosa, y me dijeron, no, 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 para este proyecto en particular, con esta alianza que tenemos, no puedes No. ser tan buena persona. Oh. Y como, uff, qué fuerte. Y explorando, en algún momento estuve haciendo una exploración muy profunda sobre lo que lleva a una persona a la quemazón laboral, a lo que se Ujú. conoce como burnout. Sí. Y una de las características o una de las razones es cuando no estás alineado con tu trabajo desde el punto de vista de valores. Mm, Y es exactamente lo que acabas de describir. Muchas veces pensamos que el quemazón solo sucede cuando tienes demasiado trabajo, cuando tienes demasiado estrés, pero, bueno, y por supuesto que eso sucede, pero también pasa cuando simplemente hay una desconexión de valores, porque los valores son algo muy visceral, personal, profundo, y sí, tenemos que adaptar nuestros valores, algo tan, tan
parte de nuestra esencia por un trabajo, empieza a crear esta narrativa negativa y es esa narrativa negativa lo que nos lleva a niveles de estrés tan altos que pueden llevar a la quemazón laboral. Así que muy bien que exploraste otras áreas y no seguiste por ahí. Volviendo un poquito a tu historia, tu trayectoria, me gustaría preguntarte si hay alguien que tuvo un impacto o influyó en tu vida, pensando en tu infancia, quizás la adolescencia, más adelante. ¿Quién podría ser esa persona que tuvo un impacto positivo en tu vida? Mira, varias personas, pero si yo pudiera nombrarte a una, porque un día me puse a reflexionar sobre este tema, yo creo que fue mi maestro de filosofía en la preparatoria. Miguel Ujú. Martínez Huerta se llama. Y cuando él explicaba filosofía, yo dije, wow, wow, o sea, me maravillaba cómo explicaba la filosofía. Cuando explicó la filosofía estoica, me cambió la perspectiva ante la vida y definitivamente fue a partir de yo entrar en contacto con la filosofía que me empecé a cuestionar muchas cosas desde el punto de vista, pues, humano, ¿no? ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Por qué actuamos como actuamos? ¿Cómo podemos ver la vida? Pero fue un conocimiento que sembró una semilla de curiosidad que después fue creciendo, creciendo y llegar a donde estoy ahora. Pero si me remonto en qué momento fue que ese cambio surgió, yo creo que fue a través de las clases de filosofía que tomé con este maestro mío. Ay, qué hermoso. A mí me encanta escuchar las historias de impacto de maestros porque, bueno, somos maestros, tú y yo, Sí, por ejemplo, sí, sí, sí. y qué lindo pensar como, ay, qué bonito poder seguir ese ciclo y tener un impacto positivo en otras personas. Y hablando de ser maestros, me gustaría que nos contaras a qué te dedicas en este momento, de la gran variedad de actividades que realizas tú. Eh, claro, me cuesta trabajo definirlo porque tengo como que un doble papel, ¿no? Desde luego que mi horizonte vocacional encuentra su asiento, por llamarlo de alguna manera, a través de ser maestro, instructor, facilitador de programas de inteligencia emocional basadas en mindfulness, como puede ser Search Inside Yourself, toda la parte de desarrollo de conciencia, todos los cursos que doy, todo eso, los talleres, las conferencias, es algo que me dedico muy activamente a hacer, pero al mismo tiempo también tengo un papel o un puesto corporativo en una empresa y combino los dos, ¿no? Entonces, esa combinación ahora me ha resultado bastante interesante porque sucede algo muy curioso, que no sé si tú has experimentado o no, pero cuando uno está 100% dedicado solamente a dar mindfulness e inteligencia emocional, el lado positivo que yo le veo es que estás haciendo solamente lo que te gusta. Pero luego como que se te olvida un poco de las angustias que viven los empleados que están en el mundo corporativo. Entonces, ahora que estoy de regreso Claro, en el claro. mundo corporativo, como que me vuelvo a dar cuenta de decir, ah, mira todo el drama que pasa, mira todo el sufrimiento que hay aquí, mira cuánta incomprensión, cuánta falta de empatía, y eso como que me vuelve a comprometer con mi propósito. Entonces es Mm. una combinación extraña. Ahora, desde el punto de vista de disfrute, disfruto los dos, pero disfruto más y tengo que ser súper honesto enseñando mindfulness y enseñando inteligencia emocional y enseñando programas de desarrollo de conciencia. Eso es lo que disfruto muchísimo. Es más, Sí, se te nota, además. yo, yo cuando hice mi podcast, eh, lo hice con esa intención, evidentemente de compartir, pero la primera intención de agarrar un micrófono y ponerme a grabar fue practicar lo que yo estaba aprendiendo en la certificación de Search Inside Yourself. Porque dije, yo tengo que Mm. practicar, porque si no, ¿cómo voy a aprender? Y entonces dije, a ver, voy a agarrar el micrófono, voy a agarrar un tema y me voy a poner a hablar, a ver cómo me sale. Y así empecé con mi podcast y ya después me fui encarrerando, ¿no? Buenísimo, me encanta. Y hablaste de ser, digamos, empresario, que tienes ese lado también, además de tu puesto actual Ujú, y has sido empresario por muchos años. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue eso. ujú, Y como personas en marketing, ujú. hemos Sí, dedicado gran parte de nuestra vida al área de comunicaciones y de sí. conectar empresas y servicios con personas. ¿Cómo lograste tener
una empresa exitosa, algunas recomendaciones así puntuales, ya aterrizándolo más como al área Ujú, práctica, si ujú, tienes tu empresa, si eres coach, si eres maestro, si quieres llegarle a otras empresas, ujú. ¿qué tienes que tener en cuenta para tener éxito en vender tus productos, comercializar tus productos, monetizar aquello que tienes en Claro, tus manos? claro, otra gran pregunta, la cual os podría llevar todo un podcast, ¿no? Pero, Total. Parte 2. pero, parte dos. Claro, a ver, número uno, yo diría tener claridad de qué es lo que vas a ofrecer. Número uno. Número dos, que viene de la mano con eso, es quién es tu audiencia, porque no es lo mismo tener una audiencia corporativa que tener una audiencia de público en general. El programa puede ser el mismo, pero cómo lo vendes puede ser diametralmente diferente. Entonces, hay que definir quién es tu audiencia. Yo, por ejemplo, en un principio mi audiencia eran las grandes empresas. Y es más, no era cualquier empresa. Yo apuntaba y sigo apuntando a organizaciones globales. ¿Por qué? Porque son las que conozco mejor. Sé cuáles son los puntos de dolor de esas organizaciones, sé qué es lo que están buscando, sé hablar su idioma corporativo. Y eso también es importante porque te da confianza para entablar un diálogo y un proceso de venta. Es muy difícil venderle a una empresa grande cuando no has trabajado en una empresa grande. No es que sea imposible, pero es más difícil. Entonces, esa elección de quién es tu mercado es importantísimo porque con base a eso es cómo les vas a hablar, qué servicios vas a ofrecer, cómo vas a articular los beneficios de los servicios que tú estás ofreciendo. Y viene también otro aspecto fundamental, la estructura de los programas. Porque yo como maestro certificado de Search Inside Yourself, eh, tradicionalmente o al principio me dedicaba mucho a programas de desarrollo de liderazgo. Eso es lo que primordialmente yo ofrecía. Pero cuando vino la pandemia, todo cambió. Y las empresas no me pedían programas de liderazgo, me pedían programas de bienestar. Entonces tuve que adaptar todo lo que yo ofrecía hacia el lado del bienestar, que muchas de las prácticas son las mismas, pero la manera en que las enseñas, los ejemplos que das son diferentes. Entonces, ahora ya hay un pilar dentro de mi compañía que es liderazgo y otro que es bienestar. Y dependiendo de qué es lo que necesita la empresa, es lo que voy ofreciendo, ¿no? Entonces, tener esa variedad en la oferta tiene sentido si sabes cómo estructurarla, pero hay que saber cómo se estructuran los programas, porque yo he tenido conversaciones con muchos maestros de mindfulness que son muy buenos maestros de mindfulness, pero no saben estructurar programas. Entonces, cuando una compañía le dice, ¿sabes qué? Yo no necesito un programa de 2 días, yo necesito un programa de 3 horas. Ay, y no, se empiezan a angustiar porque no saben qué enseñar en 3 horas o cómo podrían ajustar un programa. Y eso también es una habilidad, hay que saberla desarrollar y es posible, desde luego que es posible, ¿no? Pero eso es con el mundo corporativo, pero está otro gran sector que es el público en general. Gente que no trabaja posiblemente en una gran organización, pero que también necesita desarrollar estas habilidades. Y ahí el approach es completamente diferente, porque ya no le estamos hablando a alguien del área de compras, o ya no le estamos hablando a alguien responsable de recursos humanos, o ya no le estamos hablando a una persona que lidere un equipo, le estamos hablando a otra persona como tú, que está buscando herramientas para vivir con mayor plenitud. Entonces ahí también cómo se hace la conversación es completamente diferente. Y ahí entra un aspecto que es muy importante de generar comunidad. ¿Y cómo puedes generar comunidad con esas personas? A través de compartir tu conocimiento, a través de educar. Y cuando hablo de educar, es educar a la persona compartiendo herramientas, compartiendo información, para que tú también vayas generando credibilidad ante esa comunidad y después puedas ofrecerles algo ya por un intercambio, es decir, vale, que te paguen dinero, ¿no? Entonces, ese es un approach diferente, pero aquí también viene otro aspecto interesante que yo me he dado cuenta que les pasa a muchos maestros de mindfulness. En el fondo, les da vergüenza vender su trabajo. No se sienten cómodos cobrando por su trabajo. Mm. Y yo les Por digo, favor, hablemos de eso. y yo Creo les que me digo, incluyo en el asunto. Ayúdame. y yo Sí. les digo, a ver, hay que pagar renta, hay que Ujú. pagar luz, hay que pagar tu ropita, tu comidita
y todo lo que necesitas. Y eso alguien te lo tiene que dar. Y te lo vas a dar tú cobrando tu trabajo. Sí. Porque confundimos dos cosas que para mí también las he visto mucho en los maestros de mindfulness. Confundo mi pasión de mi vocación, que es tanta mi vocación que yo esto lo haría sin que me pagaran, ¿correcto? O sea, tú enseñarías sin que te pagaran. Yo Sí. exactamente haría lo Lo he mismo. hecho. Sí. Exactamente, lo Ujú. mismo. ¿Por qué? Porque amo lo que hago. Pero no nos Ujú. confundamos, no porque amemos lo que hacemos, significa que no merecemos una retribución económica. Ese es el primer aspecto, no confundirnos. Habrá ocasiones en donde nuestro trabajo lo ofreceremos de manera gratuita y está bien, tiene un lugar y un objetivo, Ujú. pero al final tenemos que cobrar nuestro trabajo. Y número dos, viene también esta mentalidad de que la práctica de mindfulness, voy a hablar específicamente de la práctica de mindfulness en este momento, Sí, por favor. no debe ser cobrada, porque todo el mundo tiene derecho a ella, posiblemente, pero vámonos a los aspectos prácticos. Yo para certificarme en algunas de las certificaciones que he hecho, yo tuve que pagar dinero, a mí nadie me la regaló, ¿verdad? Ujú. Y está bien que tuve que pagar dinero porque yo valoro todo lo que yo recibí, que fue mucho lo que recibí, me aportó demasiado, súper bien estructurado, y yo entiendo y comprendo que eso vale y por lo tanto pagué. Lo que yo voy a ofrecerle a los demás también va a aportar un valor y merece ser contribuido, merece que reciba dinero por eso. Pero a los maestros de mindfulness en general, no estoy diciendo que a todos, entran en conflicto esas dos cosas. El ejercer mi vocación y como que me siento mal porque esto me gusta tanto que no me lo deberían de pagar porque yo lo hago tan desde mi corazón, y la práctica de mindfulness debe de ser para todos. Y por lo tanto, y me cuesta mucho trabajo cobrarla. O sea, yo he visto que de verdad sufren cuando tienen que cobrar su trabajo. Y dicen, ay, Rafael, pero es que De esto no será, acuerdo. no es muy caro. No, que va, o sea, no, hay que cobrar. O sabes también que hacer publicidad Ujú, sobre sus programas. sí, Como estoy vendiendo mi alma, ¿no? Se siente difícil. Lo digo yo tengo 19 años de experiencia en publicidad, en marketing, ujú, en empresas, pero ujú, la hora de hacer publicidad para mí se siente diferente. sí, Entonces aquí hay un tema de merecimiento, aquí hay un tema de entendimiento que es un valor que se está agregando, pero me encanta que lo estés abordando porque esto aplica, creo que para muchos aspectos, hablaste de maestros de mindfulness, pero también artistas, sí. escritores, cualquier persona que esté realmente alineado con su propósito y haciendo su vocación, haciendo aquello que les encanta y que por supuesto podrían hacer de manera gratuita. Entonces, ¿cómo pensar en ello también como una puerta y un canal de abundancia? Es la manera como lo veo yo. Hablar de Sí. abundancia versus de monetizar puede que funcione, pero gracias por hablar de ello porque es un Y, tema muy y, real. y y además agregaría algo más. Si no se genera la productividad económica como maestro de mindfulness, no vas a poder expandir todavía tu mensaje más allá. Claro, Necesitas tener ingreso para poder todavía llegarle a más personas. Entonces, eso te ayuda a cambiar de mentalidad. Ok, yo entiendo que tú lo quieras dar gratis, está bien, hay ciertas cosas que vas a dar gratis, pero para poderlo hacer, de otro lado necesitas poder generar esa productividad económica. Entonces necesitas el dinero no solamente para vivir, sino para expandir todavía más tu vocación. Velo desde ese punto de vista y va a cambiar la mentalidad. sí. La manera que yo siempre lo explico también es el no tener esa perspectiva de abundancia económica puede limitar lo que puedas hacer y por ende limitar el impacto, que es exactamente lo que estás diciendo, de una persona que está esperando con ansias recibir tu ayuda, tu mentoría, que seas su guía, que le enseñes. Hay personas allá afuera esperando por lo que tú estás dispuesto, tienes la capacidad de ofrecer y el que no lo hagas o el que lo limites por esa mentalidad más limitada de la Mm, abundancia, está limitando tu impacto y tu posibilidad de transformación hacia otras personas. Así que ciertísimo, ciertísimo, completamente súper correcto. importante. Rafael, podemos hablar
por 1000 horas de tantos temas. Quiero cerrar así como en una ronda de preguntas rápidas, Ujú, así que ujú, te voy a hacer algunas preguntas y tú me dices lo primero que venga a tu mente. ujú. Entonces, ¿cuál fue tu primer trabajo? Brevemente. En la farmacia de mi mamá. ¿Cuál fue tu peor trabajo? Una empresa donde mis valores no estaban alineados con los de mi jefe. ¿Cuál fue tu mejor trabajo? Uy, enseñando mindfulness y también un trabajo que tuve en marketing que amé profundamente. Ay, qué bien. Y si nos fuéramos a adelantar en el tiempo, estamos en octubre 19 del año 2043. ¿Qué quisieras ver en tu cumpleaños como legado de estos próximos años que vienen para ti? Toda una escuela de mindfulness, toda una escuela de desarrollo de conciencia, eh, estar con mis nietos, estar compartiendo en familia, estar, no sé, viajando. Hay tantas cosas que me imagino. Ay, qué lindo, qué lindo. Y bueno, por favor, cuéntanos, si alguien se quiere poner en contacto contigo, si alguien quiere programas de mindfulness para su empresa, si alguien quiere conocer sobre tus talleres, programas, ¿cómo te pueden encontrar? Lo más fácil es en Instagram, @Rafael Puebla. Ahí van a encontrar toda mi información. Perfecto, y lo vamos a poner en los comentarios para que encuentren el trabajo de Rafael, que de verdad a mí me parece que eres un ejemplo tanto de esta dedicación y vocación hacia como lo que haces, como un gran ejemplo de marketing y cómo ofrecer valor de manera constante para crear una credibilidad, reputación y una excelente marca. Así que Gracias. felicitaciones por todo lo que haces y gracias por dedicarnos este espacio. Gracias, gracias. Un placer. Hasta pronto.